¿Qué es la filosofía? Es el estudio de problemáticas diversas como son el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje, la belleza, la moral. Esta rama del conocimiento surgió en la antigua Grecia en Jonia, en Asia Menor, a principios del siglo VI a.C. De entre los pensadores que se destacaron en la antigüedad, no solo griegos, sino romanos, se encuentran tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, Séneca, entre muchos. En esa época llegó incluso a haber emperadores filósofos como Marco Aurelio, quien dominó el Imperio Romano entre 161 y 180 de nuestra era. La filosofía se divide en las siguientes ramas: metafísica, gnoseología, lógica, ética, estética, filosofía política, filosofía del lenguaje, filosofía de la mente y filosofía de la historia. A lo largo de los siglos el pensamiento ha tenido una fuerte influencia en la política y en el tipo de políticas que se implementan. La civilización persa fue una civilización antigua que floreció en el Medio Oriente durante los primeros siglos del primer milenio AC. Esta civilización fue el resultado de la fusión de diversas culturas, lo que contribuyó a su éxito. Durante su apogeo, el imperio persa estaba entre los más grandes y poderosos del mundo antiguo y fue fuente de grandes riquezas. ¿Qué aportó la civilización persa a la filosofía? La filosofía persa o filosofía iraní se remonta a tiempos de tradiciones filosóficas y pensamientos que se originaron en la antigua Persia con raíces indo-iraníes y fueron influenciadas considerablemente por las enseñanzas de Zoroastro. La cronología de la materia y de la ciencia de la filosofía comienza con los indo-iraníes, que datan este evento a 1500 a.C. La filosofía de Zaratustra ingresó a influir la tradición occidental a través del judaísmo, y por lo tanto en el platonismo medio. A lo largo de la historia iraní y debido a los cambios políticos y sociales notables tales como conquista musulmana de Persia y las invasiones mongolas de Persia, un amplio espectro de escuelas de pensamiento mostraron una variedad de puntos de vista sobre cuestiones filosóficas que se extienden desde antiguas tradiciones iraníes y sobre todo relacionadas al zoroastrismo, a las escuelas que aparecen en las finales de la era preislámica, como el maniqueísmo y el mazdaquismo, así como varias escuelas post-islámicas. La filosofía iraní después de la invasión árabe de Persia se caracteriza por diferentes interacciones con la filosofía persa antigua, la filosofía griega y con el desarrollo de la filosofía islámica. La escuela de iluminación y la filosofía trascendente son consideradas como dos de las principales tradiciones filosóficas de la época en Persia. Se cree que también es uno de los más antiguos monoteístas en la historia de la religión. Él defendía una filosofía ética basada en la primacía de los buenos pensamientos, Pendar Enik, buenas palabras, Goftar Enik, y buenas obras, Kerdar Enik. Al hablar de la filosofía en la Persia, no nos referimos solo a la Persia propiamente dicha, sino también a la Sogdiana, la Margiana, la Susiana, con otras varias provincias ocupadas por los iranios, y sobre todo a la Bactriana, patria de Zoroastro y foco primitivo del mazdeísmo, la ciencia universal, o sea de la religión por él iniciada, o al menos difundida y afirmada. A juzgar por algunos indicios históricos y por afinidades védico-doctrinales, el mazdeísmo y el brahmanismo encontraronse en contacto en las llanuras de la Bactriana, y el primero representa una especie de reforma religiosa y como una regeneración progresiva del segundo. La oposición de principios y tendencias que se observa entre el mazdeísmo y el brahmanismo confirma y explica a la vez la ruptura violenta entre estas dos concepciones. Enfrente del panteísmo enseñado en los Vedas, los Nakas o libros sagrados del mazdeísmo proclaman el dualismo. Mientras que Brahma es la esencia única y, por consiguiente, el principio del bien y del mal, para el mazdeísmo, Dios, o sea el Hormuz de los escritores griegos y latinos, es principio del bien, pero no del mal, el cual es solo un accidente, una cosa completamente extraña con respecto a Ahura Mazda u Hormuz, que es el Dios verdadero de la teología mazdeísta. Enfrente del panteísmo emanatista de la India, aparece en el mazdeísmo Hormuz, como principio creador de todas las demás cosas, las cuales, así como tuvieron principio, todas tendrán igualmente fin, incluso el mismo Ahriman, a pesar de que éste no procede ni recibe el ser de Hormuz, como lo reciben las demás cosas.
Excusado parece advertir que esto se refiere al mazdeísmo, considerado en su pureza primitiva y antes de ser adulterado, como lo fue en tiempos posteriores, con la concepción panteísta de Servana-Kerrené, o sea el tiempo eterno, como principio y substratum común de Ormuzd y de Ahriman. En los fragmentos auténticos y antiguos del Zend-Avesta no existen vestigios de esta concepción verdaderamente monstruosa, y que se halla en evidente contradicción con el papel de creador que se atribuye allí al citado Ahura Mazda. Así es que la ciencia moderna sospecha, con sobrado fundamento, que el Servana-Kerrené o tiempo ilimitado, como ser anterior y superior a Ormuzd y Ahriman, es una concepción extraña al primitivo mazdeísmo iránico. Spiegel, Lenormand, Oppert, con otros historiadores y orientalistas, opinan también que aquella idea es una infiltración del panteísmo materialista de la Caldea y como una verdadera superfetación en la idea religiosa mazdeísta.